Bueno, hoy vamos a hablar de los números racionales. Los números racionales es el conjunto de los números enteros ampliado a fracciones y se simbolizan con la letra Q. Aquí se muestra un ejemplo de los números racionales. La fracción menos 5 medios, menos un tercio, un medio, 7 medios, y los números menos 1, 0 y 1, que aunque no se muestran como fracciones, pueden ser representativos de fracciones como por ejemplo 2 medios, que es igual a 1, 3 tercios, que es igual a 1, menos 5 quintos, que es igual a menos 1, 0 sobre 5, que es igual a 0. Supongamos que tenemos un conjunto de fracciones irreducibles como por ejemplo un medio, 2 quintos, 3 cuartos. Cuando digo fracciones irreducibles, digamos que son fracciones que no se pueden simplificar más. Nos damos cuenta que un medio tiene una cantidad de fracciones equivalentes. Cuando digo que son equivalentes es porque si yo divido el numerador entre el denominador me va a dar exactamente lo mismo que me da un medio. En este caso un medio daría 0.5, pero 2 cuartos también da 0.5, 3 sextos, 4 octavos, 1000 sobre 2000, todos dan 0.5. ¿De acuerdo? Y estas fracciones equivalentes se pueden encontrar fácilmente multiplicando el numerador y denominador de la fracción por un mismo número entero. ¿Ok? En tal caso, 2 cuartos se obtuvo de multiplicar la fracción irreducible un medio por 2, tanto el numerador como el denominador. 3 sextos fue encontrado de multiplicar la fracción irreducible un medio por 3, tanto el numerador como el denominador. Y así sucesivamente. Así vemos que se expande una cantidad infinita de fracciones equivalentes donde la expresión más simple o la fracción irreducible es un medio. Asimismo, 2 quintos también tiene un conjunto infinito de fracciones equivalentes, siendo 2 quintos la fracción más pequeña o la fracción irreducible. Asimismo, para 3 cuartos se forma también un conjunto de infinito de fracciones equivalentes. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos hacia la derecha una cantidad de fracciones equivalentes, una cantidad infinita, ¿verdad? Y tenemos aquí hacia abajo una cantidad infinita de fracciones irreducibles. Todas ellas, o todas estas fracciones, van formando el conjunto de los números racionales. Pero vayamos más allá, vamos a tratar de ver cómo se vería gráficamente los números racionales, cómo podemos tener una representación gráfica de los mismos. Y para ello vamos a ayudarnos de la recta numérica. Recordemos que en la recta numérica están representados todos los números enteros. ¿De acuerdo? En consecuencia también están representados los números naturales. ¿Ok? Entonces veamos si en esta recta numérica podemos representar también los números racionales. Empecemos por ejemplo con el número 1 medio. Si dividiéramos 1 entre 2, ¿de acuerdo? Con la calculadora o con los métodos convencionales, nos damos cuenta que un medio es equivalente a 0.5, o sea, es un número que está ubicado entre 0 y 1. ¿Ok? Para saber exactamente dónde está, dividamos el segmento 0,1 en dos partes iguales. Si cada parte vale un medio, la suma de esos dos medios vale 1. O sea, un medio más un medio sería 1. Por lo tanto, el valor de un medio está justamente en el centro del segmento 0,1. Pues recordemos que en ese valor de un medio es una fracción irreducible, están también representados todos los valores de las fracciones equivalentes a un medio. O sea, esos infinitos valores de la fracción un medio también están en el punto de 0.5, que es el punto de la fracción irreducible un medio. Lo cual quiere decir que si trasladamos esto a la recta numérica, lo veríamos de esta forma. Aquí tenemos un medio, pero en él también tenemos a todas las fracciones equivalentes a un medio. ¿Ok? Vamos a seguir mostrando números racionales sobre la recta numérica. Ahora tratemos de mostrar la posición donde se encuentra el número 2 quintos.
2 quintos evidentemente también está entre 0 y 1, porque al dividir 2 entre 5 nos da un número decimal entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces digamos que necesitamos dividir la unidad que está entre 0 y 1 en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Para lo cual colocamos 4 rayitas entre 0 y 1. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. Si de ella tomamos 2, estaríamos tomando 2 quintas partes, ¿de acuerdo?, de esa unidad, ya que 5 quintas partes sería 1. Entonces, en 2 quintos tenemos ubicado también todas las fracciones equivalentes a 2 quintos. Cuando digo todas, me refiero a las infinitas fracciones, ¿de acuerdo?, que son equivalentes a 2 quintos. ¿Ok? Quiere decir entonces que 2 quintos también está entre 0 y 1. Entonces, eso se vería de la siguiente manera. Ahí está 2 quintos, entre 0 y 1. Pero en ese mismo punto están todas las fracciones equivalentes a 2 quintos. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, tenemos que tanto un medio como 2 quintos están entre 0 y 1. Ok, vamos ahora a ubicar a otro número racional. En este caso, 3 cuartos. 3 cuartos también está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Pero digamos que tenemos que dividir ese segmento o esa unidad, la tenemos que dividir en 4 partes iguales y de tomar de ellas 3 para ubicar al número 3 cuartos. ¿Ok? Pero allí en 3 cuartos también están todas las fracciones equivalentes a 3 cuartos. ¿Ok? Lo cual se vería de esta forma. Ahí tenemos a 3 cuartos, pero en ese punto también tenemos las infinitas fracciones equivalentes a 3 cuartos. ¿Ok? Quiere decir que hasta el momento nosotros tenemos que entre 0 y 1 tenemos 2 quintos, 3 cuartos, un medio. Lo cual no quiere decir que como hayamos conseguido estas fracciones que están entre 0 y 1, todas las fracciones van a estar entre 0 y 1. Solamente están entre 0 y 1 aquellas fracciones cuyo numerador es menor que el denominador. ¿De acuerdo? Serán entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1 si son negativas. Siempre y cuando el numerador sea menor que el denominador, van a estar entre 0 y 1 y entre 0 y menos 1. Pero ubiquemos una fracción o un número racional que no esté entre 0 y 1. ¿Cuál podría ser? Vamos a tomar un ejemplo como 12 quintos. Antes, digamos que 12 quintos es equivalente a la suma de dos fracciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, 10 quintos más 2 quintos. ¿Por qué 10 quintos? Digamos que fuimos bajando el 12 hasta conseguir un múltiplo de 5, ¿de acuerdo?, que sea menor que 12. En ese caso fue 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Esto nos sirve porque decir que 10 quintos es equivalente a 2, al número entero 2, ya que 10 entre 5 es 2. Quiere decir que 12 quintos es equivalente a 2 más 2 quintos de la siguiente unidad. Definitivamente 12 quintos está entre 2 y 3. De todas maneras, si hacemos la división de 12 quintos, vamos a darnos cuenta que se nos da 2, algunos decimales. Por lo tanto, está entre 2 y 3. ¿Ok? Está después de 2, la siguiente unidad, tomar 2 quintos. Y ahí estaría ubicado el número 12 quintos. Por lo tanto, tomamos una representación de segmento 2, 3, ¿de acuerdo? Y lo dividimos en 5 partes iguales. Si tomamos 2 partes de ese segmento 2, 3, tendríamos que 2 más 2 quintos. Por lo tanto, en este punto está 12 quintos. Y también estarían en él todas las fracciones equivalentes a 12 quintos. Lo cual se vería entonces de la siguiente forma. 12 quintos, ¿verdad?, entre 2 y 3, y todas las fracciones equivalentes a 12 quintos. Las infinitas fracciones equivalentes a 12 quintos. Ok. Digamos que como diagrama de Venn, la dependencia de los números racionales o su relación con los números naturales y los números enteros se vería de la siguiente forma. Los números naturales es un subconjunto de los números enteros. Los números enteros son a su vez un subconjunto de los números racionales.
lo cual se puede simbolizar de la siguiente forma. Los números naturales son su conjunto de los enteros y los enteros es un subconjunto de los racionales. ¿Ok? Ok. Finalmente podemos deducir los siguientes elementos. Todo número natural es un número entero. Evidentemente, los números naturales, al ser un subconjunto de los números enteros, significa que todo número natural es un número entero. Todo número entero es un número racional. Al ser los números enteros un subconjunto de racionales, todo número entero es un número racional. En consecuencia, todo número natural es un número racional, ya que los naturales son subconjunto de los números racionales. Todo número natural necesariamente es un número racional. No todo número entero es natural. No todo número entero es natural. Los números negativos, bueno, no son números naturales. El menos 2, menos 3, menos 6 son números enteros que no son números naturales. No todo número racional es entero. Existe un conjunto de números racionales que no son enteros. Por ejemplo, el menos 3 cuartos. Fíjense que si yo divido menos 3 entre 4, me da 0, algo. 2, quinto también me da 0, algunos decimales. Por lo tanto, no tienen forma de números enteros los números racionales menos 3 cuartos y 2 quintos. ¿De acuerdo? Y mucho menos tendrán forma de números naturales. Gracias.